como la enfermedad en la iglesia. Mi amado hermano, hay que dejar un punto bien esclarecido. Los cristianos también nos enfermamos. Amén. Yo sé que de pronto ese mensaje o esta aclaración difiere en gran manera con muchos expositores de la Biblia en la actualidad, en tiempos modernos. Pero no es así de acuerdo a la Escritura. Los creyentes son tan susceptibles a enfermarse, a deteriorarse en la salud, como cualquier otro ser humano que pobla esta tierra. Sí, mas sin embargo, nuestras enfermedades, mis queridos hermanos, en Dios tienen, diríamos así, un mecanismo establecido para poder recibir asistencia. Entiendo perfectamente que a la mano de toda persona el médico o la ciencia médica para poder asistirle en sus dolencias, en sus enfermedades. No así si se quiere hablar ya de la iglesia, siendo el primer orden o la primera instancia buscar no en sí mismo la ciencia médica, sino el Señor. Ahora bien, si tenemos presente estos antecedentes antes de introducirnos en el verso 14, vuelvo y repito, no es de asombrarse que dentro de la iglesia pudiera existir en sus miembros enfermedades. Ahora bien, el origen de ellas es lo que pudiera ser de alguna manera cuestionable en medio de nosotros. Decía también en la iglesia, así allá en Bastión Popular, hay enfermedades que se originan obviamente por un descuido en la atención de nuestro cuerpo. Y ello puede producir también enfermedades y descomponer nuestro organismo. Y decía ya a manera de ejemplo, si usted satura su cuerpo de grasas en sus alimentos, de seguro se le va a dañar en este caso su estómago y también un órgano que es vital para poder tener salud, que es nuestro hígado. Mi querido hermano, de la misma manera, así como lo que pudiéramos ingerir deteriora la salud, también hay enfermedades que pueden ser también contraídas de manera viral. Obviamente una gripe, si de pronto algún tipo de situación que pudiera estar en el clima, si pudiera contribuir una picadura de un mosquito, ¿verdad? Yo no creo, o por lo menos yo entiendo por la Escritura que el Señor nos ha prometido que ninguna plaga que mandó a los egipcios nos tocará a nosotros. Pero recuerde, cuando el Señor habla de plaga, habla de castigo específico, ¿sí? Donde Dios determina una destrucción masiva en contra de los enemigos del pueblo de Dios. Esas plagas a nosotros no nos va a tocar. Amén, porque es Dios mismo dirigiéndolas, sí, a un pueblo rebelde y endurecido que no quiere asimilar o no quiere ver en sus vidas el señorío de Dios. Mas, sin embargo, no podría entrar en ese catálogo o en ese marco, si de pronto se me ocurre un dengue, un chikungunya y cosas semejantes. En cuyo caso los mismos mosquitos que le pican a los no creyentes son los mismos mosquitos que nos pican a nosotros también. ¿Sí? Y por ende, consecuencias pudiéramos llegar a tener si esto obviamente nos afecta a nosotros. También hay enfermedades, sí, mi querido hermano, que están asociadas con el pecado del hombre. El Señor, mi querido hermano, inclusive como lo leí allá también en la Flor de Bastión, allá en el capítulo 11, usted reconocerá perfectamente en las instrucciones que el Pablo le da a la iglesia, que cuando uno celebra la cena del Señor de manera indigna, es decir, no apto, no reconociendo que en su vida hay la transparencia y la fidelidad al Señor, también hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros. Allá en el capítulo número 11. Mi amado hermano, determinado esto, entonces, estando, diríamos, consciente de que la enfermedad sí puede llegar a afectarnos, ¿sí? El Señor ha dejado un marco a seguir para poder lidiar estas enfermedades en medio de su pueblo. Verso número 14. Acompáñeme, por favor, a la Escritura y leamos, esta primera, expresión bíblica. ¿Está alguno enfermo entre, dice ahí, vosotros?
La pregunta es válida, ¿pero por qué? Porque suele ser que muchas veces entre el pueblo de Dios hay quienes primeramente pudieran negar que tienen enfermedad, porque aducen de que como son hijos de Dios, en ellos sí la enfermedad no puede existir o no puede ser. Conozco, mi amado hermano, y he escuchado expresiones como esta: sí, el que se enferma es el diablo, yo no me enfermo. Mi amado hermano, el hecho de que usted lo niegue verbalmente no significa que no le dé una enfermedad. Amén. El hecho de que usted confiese que es un hombre sano, pero tiene enfermedad, no implica de que porque lo diga, la enfermedad va a huir de usted. Más bien, mi amado hermano, si la acepta y la reconoce que la tiene, importante sería tomar las medidas necesarias para poder encontrar salud en medio de esa enfermedad. No se deje engañar. Básicamente con esto le estoy diciendo que si usted, el solo hecho de que confiese positivamente de que todo en su cuerpo o en su organismo está bien, si seguidamente todo así va a ser, pues déjeme decirle que no. En la iglesia y el cuerpo del Señor también puede padecer enfermedad, debilidad. Verso número 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Primeramente, ¿qué es lo que demanda el Señor en su palabra que se debe de hacer? ¿Qué dice ahí? Léalo, por favor. Llame ¿a quiénes? A los ancianos. Quiero concentrarme en la primera expresión, llamar. Buscar asistencia. Buscar ayuda. Penosamente entre el pueblo, cuando cae enfermo, se aísla o deja de venir a la iglesia. Y de hecho, cuando usted logra de alguna manera acordarse de alguien y de pronto contactarlo, dice: hermano, ¿y por qué no ha venido? Y suele encontrar la respuesta: es que he estado enfermo. Es decir, mi querido hermano, que viven su dolor a solas. Viven de su enfermedad aislados. Cuando la regla bíblica es que si usted se siente descompuesto en su salud, como que de manera inmediata, ¿qué te dice el Señor? No lo digo yo, léalo en la palabra. ¿Qué dice? Estás enfermo. Cuando estás enfermo, ¿qué dice la Biblia que tienes que hacer? Llamar, pedir asistencia. ¿A quiénes? Ahora, ese es el punto. ¿A quiénes tienes que buscar? A los que de alguna manera, de acuerdo a su testimonio y su experiencia en Dios, son considerados como los ancianos de la iglesia. Ahora, anciano de la iglesia no solamente es la persona que está llena de canas, o aquella persona que está avanzada en edad, que de pronto tiene 60, 70, 80, 90 años. Un anciano de la iglesia puede ser considerado a una persona con la experiencia y la madurez dentro de los caminos del Señor. Es decir, que puede inclusive haber un muchacho de 30, 25 años y por su fervor en Dios, bien considerado puede ser como una persona apta para poder ser usada dentro de este requisito bíblico cuando nos veamos afectados ¿de qué? De la salud. Amén. Si está tomando apunte, ¿qué debe de hacer cuando se siente enfermo? Llamar. Avise, comunique. ¿Para qué, mi amado hermano? Para que el pueblo de Dios, para que los responsables en Dios también puedan ejercer un rol. Orar, no en vano el Señor nos ha mandado a orar los unos por los otros. Recuerde esto. Y qué mejor si esa oración contempla o conlleva sus necesidades, y si obviamente está enfermo, necesidades de salud por usted. ¿Sí me está entendiendo? ¿Qué va a hacer de aquí en adelante cuando se enferme? ¿Va a qué? ¿A avisarle a quién? Bueno, si quieren avísenme a mí, si no me quieren avisar no hay problema, avísenle a mi esposa, avísenle a otro hermano, pero comparta su necesidad para que otros también tomen esa carga y la pongan delante de quién. Sí, aquí es que esa es la idea, retransmitir mi estado, ¿sí?, de salud a otros para que ellos sí también me ayuden a mí en oración. ¿A quién? Al Señor. ¿Por qué hay que llamar en segundo orden? Primeramente porque es una ordenanza bíblica. Segundo, sí, porque el Señor nos demanda hacerlo para que otros participen. Tercero, mi querido hermano, porque la persona enferma por lo general, ¿qué pierde en la enfermedad?
fuerzas. Anímicamente, pregunto, si usted estuviera con con un malestar en su cuerpo, usted se pusiera a trabajar. Usted se pusiera de alguna manera a limpiar la casa si le agarra un dolor de hueso desde la cabeza hasta los pies. No. Una persona lo que primeramente, sí, en este caso, pierde su facultad de acción. Es decir, necesita ayuda, necesita socorro en su momento de debilidad física. Otra cosa es sus debilidades espirituales. Ese tipo de enfermedades se las trata de otra manera. Amén. De hecho, no son consideradas como enfermedades. Mi querido hermano, estamos limitados en este momento a la enfermedad del cuerpo. Amén. Recuerde, el cuerpo se puede enfermar, sí, el cuerpo se puede debilitar, el cuerpo puede sufrir las consecuencias, sí, como cualquier ser humano, de estragos, sí, propiamente porque está, sí, expuesto, sí, como cualquier otro ser humano. Verso número 14 nos dice, ¿está alguno pues enfermo entre vosotros? Llame a ¿quiénes? A los ancianos de la iglesia, es la primera parte. Segundo, ¿qué harán ellos por usted? ¿Cuál es la obligación de aquellos que reciben la llamada o aquellos que ven en el mensaje y dicen, hermano, oren por mí, estoy enfermo? ¿Qué responsabilidad adquirimos por nuestro hermano? Debemos de orar por él. Amén. Recuerde, amada iglesia, usted no solamente si se enferma tiene diríamos la obligación de hacerlo saber, y usted que se entera tiene la obligación de hacerlo, orar por su hermano. Y si lo puede hacer de manera personal, mejor aún todavía. Mi querido hermano, es nuestra obligación orar por las enfermedades de nuestros hermanos. Pregunto, ¿cuántos actualmente tienen alguna enfermedad? ¿Verdad? Pregunto, ¿quién lo sabía de entre la congregación? ¿Qué es lo que tiene? Bueno, algunos por vergüenza pueden decir, uy, hermano, estoy enfermo, pero no me atrevo a decirle de qué. Mi querido hermano, por eso el Señor recomienda llamar a ¿quiénes? A los ancianos, gente fidedigna, gente fiel, gente que de manera reservada va, mi amado hermano, a participar de su necesidad, y no lo va a hacer para irle a chismear al otro. Ah, que no sabe de qué está enfermo el hermano. ¿Verdad? Esa no es la intención. ¿Sí? Oye, hermano, lo que pasa es que tengo una infección ahí, justamente ahí. ¡Ay! Esa no es la idea. La idea es saberlo. ¿Para qué? Para orar, para retransmitir ese dolor. ¿A quién? Ante los atrios del Señor. Esto no es para así hacer un chisme o un escándalo de la enfermedad del hermano. Por eso es que, mi querido hermano, debemos de ser muy sabios y prudentes, y el Señor ha recomendado que los oídos que están aptos para poder recibir tales, diríamos, noticias son considerados como ancianos, gentes de experiencia, gentes que en Dios se reservarán lo que se tienen que reservar, y obviamente apoyarán con sus oraciones para que el hermano pueda recuperarse lo más pronto posible. La Escritura, mi querido hermano, nos dice en el versículo número 14, si está alguno enfermo entre vosotros, llama a los ancianos de la iglesia y oren, dice aquí, por él. Seguidamente dice, ungiéndole ¿con qué? Ungiéndole dice, con aceite. Mi amado hermano, si nos vamos, por favor, sí, al Evangelio de Marcos. Evangelio según San Marcos. Mateo. Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5. No, discúlpenme, mis amados, es Marcos mismo, ¿verdad? Sí, tengo mala referencia. Marcos, sí. Marcos mismo es. Hoy se me quedaron mis lentes. Esta Biblia es chiquita, la letra.
Marcos mismo es. Capítulo, sí, número 6. Marcos, capítulo número 6. Es la referencia, de hecho, que tenemos en la Escritura, sí, al pie de la Biblia. Marcos, capítulo número 6. ¿Sí? ¿Lo tiene? Versículo, sí, voy a leer desde el verso número 7 para tomar hilación en la lectura. Después llamó a los 12, hablando de los 12 discípulos, y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, hablando de los demonios. Verso 8, ¿podría leerlo? Bueno, esa expresión, mi amado hermano, era para que en los discípulos del Señor se cultivase la fe, ¿sí? Y la esperanza en que Dios proveerá cuando alguien se dispone a hacer su obra. Amén. ¿Sí? Versículo número 9. Sino que calzasen sandalias y no, dice aquí, vistiesen 2 túnicas. Verso número 10. Léalo, por favor. Y si en el lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Obviamente porque habían menospreciado el mensaje del Señor. Verso 12. Y el 13 dice, y echaban fuera muchos demonios, pero también, ¿qué hacían los discípulos del Señor? Dice, y ungían, esto es un término muy importante, y ungían, dice aquí, con aceite a muchos enfermos, dice aquí, y los sanaban. La unción, mi amado, o el ungimiento con aceite era una práctica, de hecho, acostumbrada por los orientales cuando la gente se descomponía en su salud. Lo hacían como una terapia muscular para poder traer relajación al cuerpo. Este tipo, diríamos, de prácticas eran realizadas y en aquel entonces simplemente como medios terapéuticos, pero exteriores, físicos. Mas, sin embargo, la intención bíblica dentro de la oración para el ungimiento de alguien que está enfermo tiene una connotación un poco diferente, ya que el ungimiento se lo asocia más con la ministración del Espíritu que en sí mismo, sí, con las propiedades que pudiera llegar a tener este elemento, como lo es el aceite de olivo. Mi querido hermano, recuerde que el poder de Dios no radica o no se limita a un mero instrumento u objeto para nosotros poder recibir salud o sanidad. En cuyo caso, si alguien pusiera su fe en este caso en el aceite, o pusiera su fe en sí mismo en la cruz, pero no en quien fue clavado, mi querido hermano, su fe pudiera desviarse de la verdadera doctrina que Dios quiere que nosotros sí estemos atentos. Mi querido hermano, cuando vamos a Santiago, el ungimiento se lo usaba, si bien es cierto, la gente lo entendía bajo otro contexto, no hacían la aplicación con la que se la llevaba a cabo por parte de la iglesia. La iglesia hacía el ungimiento con aceite a quienes estaban enfermos con la única intención de que sea por medio de si se lo puede llamar como ritual litúrgico, sí, que sea la presencia del Espíritu Santo reposando sobre la vida de aquella persona que se encontraba enferma. En la actualidad, el uso que mucha gente le da al aceite muchas veces se desdibuja de los parámetros bíblicos. Hay personas que ungen, por ejemplo, su casa para que no vaya a llegar el mal o el demonio, muchas veces, sí, a su hogar. Mi querido hermano, el aceite como tal no tiene ninguna propiedad de las que ustedes se imaginan. De hecho, cuando muchas veces me llaman a orar por los hogares, yo le digo, ¿cómo están las vidas en ese hogar?
Porque si ungimos la casa, pero los miembros de ella ingieren licor, mi amado hermano, viven desordenadamente, son personas reacias al evangelio, por más que bañemos con litros de aceite toda la casa, el mal siempre estará en ese lugar. ¿Sí me está entendiendo? No es el aceite, es quienes viven en ese hogar los que harán la diferencia entre que haya o no haya la unción de Dios en una determinada casa. Mi amado hermano, hay quienes inclusive de manera exagerada, he escuchado testimonios de que aun cuando se expulsan a los demonios, o otra vez, o en otras ocasiones cuando se quiere recibir sanidad, hacen beber el aceite porque dicen, como la enfermedad está por dentro, métase un trago de aceite también como bocado. Mi querido hermano, qué erradamente actúa el pueblo por la ignorancia de las Sagradas Escrituras. No es las propiedades del aceite, ni el aceite en sí mismo, lo que traerá sanidad o liberación. Es el Señor. Amén. Así como lo hacemos con el pan y el vino en la celebración de la cena, estos elementos solo son figuras representativas ¿de quién? Del cuerpo y de la sangre de Jesús. No en sí mismos son esos elementos como tal. Ellos, mi amado hermano, son una mera representación. Y por ende, sí, son simplemente, diríamos, figuras alusivas al Señor y el sacrificio que Él hizo en la cruz. Cuando vamos pues al versículo número 14, el Señor demandó, recuerde, 3 aspectos generales. Primeramente, llamar a los ancianos. Segundo, orar por él, esa persona enferma. Y tercera, sí, ungiéndolo. Versículo número 15. ¿Podría leerlo? ¿Qué nos dice ahí? Ahora, aquí hay algo muy importante. La oración, dice ahí, de fe, salvará al enfermo. Ahora, la intención de Dios, mi amado hermano, para con la iglesia, recuerde que este es un texto, sí, exclusivamente para la iglesia, es buscar la restauración del creyente. Y Dios, mi amado hermano, ha dejado como primera premisa, sí, buscar la restauración espiritual de la persona enferma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted no sabe si la enfermedad, si no tiene un discernimiento verdaderamente amplio en Dios y no tiene la madurez en Dios, usted bien pudiera estar enfermo a consecuencia del pecado. Mi querido hermano, mucha gente cristiana puede estar enferma porque está mal con Dios. Usted ya leyó conmigo y de hecho le invito nuevamente a abrir el libro de Job. ¿Cuántos recuerdan un texto con respecto a las enfermedades? De cómo Dios trata con el hombre que está duro de corazón. Vayamos por favor al libro de Job. Ya le doy el capítulo un ratito. Sí. 33, ¿verdad? Gracias, hermano. Job capítulo número 33, versículo número 14. Verso número 14. ¿Ya lo tiene? Mira lo que nos dice el Señor. Sin embargo, en una o en 2 maneras, habla ¿quién? ¿Cuántos saben que Dios nos habla? ¿Sí? La primera forma de que Dios nos puede retransmitir su palabra o su mensaje es a través de la Biblia. Pero cuando andamos mal, cuando andamos chuecos, como solemos decir, ¿sí? Mi amado hermano, Dios puede utilizar la enfermedad para una forma de hablarnos también. Verso número 14 estamos. Sin embargo, en una o 2 maneras, o en 2 maneras, habla Dios. Pero el hombre, ¿qué hace?
¿Ah? No entiende. Verso 15. Por sueño, es la forma en la que puede hablar Dios, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho o sobre su cama. Versículo número 16. Entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón, ¿qué cosa? La soberbia. ¿Por qué lo hace? Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada, o lo que es igual a muerte. Ahora bien, entremos en detalle. ¿Cómo Dios aplica la enfermedad en un hijo desobediente, obstinado o rebelde? Verso número 19. También sobre su cama, ¿qué dice la Biblia? Es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Verso 21, ¿podría leerlo? Ajá. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan, ¿qué cosa? A muerte. Ahora bien, ¿cómo si logra un hombre en Dios que está siendo reprendido por la enfermedad, cómo logra restaurarse? Qué importante es ver la debida coincidencia en Dios, aunque en Dios no lo hay, solamente lo digo a manera de cliché, sí, que existe entre Job y también en Santiago. El fin es el mismo. Si alguien está enfermo, ¿qué dice el Señor? Llame a los ancianos, ¿para qué? Mire lo que dice el verso 26. ¿Cómo se restaura un hombre enfermo que ha sido castigado por Dios? Orará a Dios. Y ¿qué hará Dios? Le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Mi querido hermano, el hombre que es reprimido por Dios, castigado por Dios con una enfermedad, tiene que buscar en Dios a través de la oración su restauración. Cuando vamos a Santiago, que es el texto que estamos analizando, en el versículo número 15 dice la Biblia que la oración de fe, lo primero que va a buscar en la vida de esa persona enferma, ¿qué cosa es? Su salvación, no tanto su sanidad. Es lo más esencial. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque Dios se concentra en lo más importante de nosotros, que es nuestra alma o nuestro cuerpo. Nuestra alma. Mi querido hermano, cuando la enfermedad ha sido impuesta por Dios, por nuestras desobediencias o rebeliones, el Señor buscará por medio de la enfermedad y a través de la oración nuestra, diríamos, comunión con Él. Dice la Biblia, la oración de fe salvará al enfermo. ¿Y qué hará de manera seguida? Y el Señor, una vez que ya lo haya salvado, ¿qué hará? Lo levantará. ¿Sí se da cuenta? Mi querido hermano, ¿cuántas veces usted ha reconocido en medio de la enfermedad que es Dios el que está tratando con usted? ¿Verdad? Usted reconoce en su cuerpo y en su mente y en su corazón al decir, Señor, esto que yo estoy pasando, a la verdad, si usted está consciente, dice, me lo merezco por desobediente. ¿Verdad? El Señor muchas veces permite las enfermedades en su pueblo por nuestras rebeldías. Pero así también cuando cuando estamos sumergidos en ese dolor, levantamos nuestra cabeza y reconocemos el señorío del Señor en nuestras vidas, oramos y ¿qué hace el Señor también? Nos restaura y nos devuelve la salud. ¿Verdad? Y por eso también hasta testificamos. Y dice aquí, ya en la parte final del verso 15, y si hubiere cometido pecados, ¿qué será? Le serán perdonados. ¿Sí? Mi amado hermano, qué efectividad que tiene, diríamos, la regla bíblica para recibir sanidad. ¿Cuántas veces, mi amado hermano, nos sometemos a un tratamiento médico, pero cuando es castigo de Dios, no hay ni doctor ni receta que te pueda levantar?
¿verdad? Ni doctor, ni receta que te pueda, sí, levantar. ¿Por qué? Porque hasta para esto Dios es el que pone en la medicina, diríamos, su venia, su bendición, para que pueda surtir efecto en tu cuerpo. Cuando Dios quiere cerrar, sí, diríamos así, la salud a tu vida, así te vea el mejor doctor del país, así te lleven a los Estados Unidos, mi querido hermano, sí, está trazado para ti la enfermedad y no hay quien pueda hallar, sí, la cura. Mis santos hermanos, la Biblia pues nos exhorta a que tengamos siempre presente, antes de cualquier cosa en nuestras dolencias, un reconocimiento interno de cómo estamos con Dios. Amén. Y yo creo que es muy válido reconocer en nuestra enfermedad, sí, hacer un pare, porque eso sí, cuando uno se enferma, hace un pare en su vida, ¿y qué hace seguidamente? Se evalúa y dice, Señor, ¿cómo estoy? ¿Verdad? ¿En qué te estoy fallando? ¿Qué es lo que estoy, sí, haciendo? ¿Te agrada o no te agrada lo que hago? Sí, esto que tengo, Señor, es porque a la verdad te estoy fallando. Es porque dejé de pronto, mucha gente dice, es que porque dejé ya hasta hace mucho tiempo atrás de predicar tu palabra. Es porque he dejado a un lado mi vida de oración. ¿Verdad que en la enfermedad uno analiza internamente cómo está caminando con Dios? ¿Verdad que es así? Es decir, que la enfermedad cumple su propósito cuando viene de Dios. Porque hace que veamos en nuestro interior todas nuestras falencias. Mi amado hermano, pero el Señor, así como permite la llaga, Él también nos da la medicina. Dice el versículo número 16, siguiendo, mi querido hermano, si dentro de esta exposición, confesaos pues vuestras ofensas, si unos, dice aquí, a otros, y orad unos por otros. Hablando de qué cosa, de los enfermos, deberán de tener cobertura de oración por aquellos hermanos que no solamente son considerados ancianos, sino que tienen la responsabilidad de orar por el hermano enfermo. Sí, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Algo curioso, si volvemos al libro de Job, ya en el capítulo final, es que cuando Dios restauró, sí, o estaba a punto de restaurar, sí, a Job, él tuvo que orar. Job tuvo que orar por sus amigos para recobrar la salud. Parece contradictorio, pero venga por favor conmigo a la Escritura. Mira lo que nos dice el Señor. Libro de Job, en el último capítulo. En el capítulo número 42, verso número 10. Usted sabe que Job recibió, ¿sí?, a cuatro invitados, por así decirlo, que fueron con la intención de consolarlo y de animarlo. Pero a la verdad terminaron fue acusándolo y recriminando, ¿sí?, la condición de Job. Versículo número 10, ya lo tiene. Mire lo que dice aquí. Y quitó, póngale asunto a esto, y quitó Jehová la aflicción de quién. ¿Cuándo? Me interesa lo que dice la Biblia ahí. Cuando él hubo, ¿qué cosa? Y lo que me interesa más es por quiénes oró. ¿Quién estaba enfermo ahí? Ah, él, el enfermo oró. ¿Por quién? Por los sanos. Dice aquí, ¿sí? Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y obviamente de ahí en adelante dice, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de quién. De Job. Ahora, ¿qué dice Santiago con respecto a nuestras dolencias y enfermedades? Que también debemos de orar los unos, no solamente los sanos por los enfermos, sino inclusive hasta los enfermos por ¿quiénes? Por los sanos también. Cuando tú te sientes mal, mi querido hermano, ¿tú no crees que hay otro hermano en la fe? O aún tu prójimo que está en la misma condición que tú. Mi amado hermano,
¿sí? Tú debes de reconocer no solamente el dolor propio, sino también el dolor ajeno. Eso nos hace sensibles a la necesidad de los demás. ¿Verdad que cuando tú pasas la experiencia de la enfermedad o de la situación difícil, ahí es donde logras entender y hasta identificarte con alguien que también la está sufriendo? Solo ahí, solo el que la pasa podría decir, hermano, yo te entiendo. Hermano, y como te entiendo, te ayudo, te asisto, ¿verdad? Pero porque la has vivido, porque lo has pasado. Mi querido hermano, dice pues en el versículo 16, y aquí quiero que usted me acompañe, en el capítulo 5, versículo 16, o algo muy, pero muy importante que le vamos a dar este último énfasis, y va a abrir la puerta al verso 17, que lo voy a dejar Dios mediante para el próximo sábado. Dice aquí, la oración eficaz del justo puede mucho. Mira que viene unido con toda la demanda de aquella, sí que el Señor nos hace saber cuando alguien está enfermo. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, esta expresión contiene, mi amado hermano, muchos parámetros. Primeramente, el Señor le da un poder precioso y enorme al acto de la oración. La oración. La oración. Ahí, mi amado hermano, cuando se está en dolencia, si bien es cierto, puedes leer toda la Biblia, pero la enfermedad continúa, ¿verdad? Hay quienes se aferran de pronto, mi querido hermano, a dejar la Biblia abierta en algún salmo que proclama sanidad, pero la enfermedad sigue. Hay quienes se ponen y dicen, aquí habla que el Señor me va a pastorear y se la pone hasta en el corazón para que se me quite este dolor. Y la enfermedad y el dolor sigue ahí. Hay quienes inclusive enfermos pueden coger todo el frasco de aceite ungido que lo trajo de pronto un día de ayuno y dijo, pastor, ore por el aceite, y se bañan en aceite y la enfermedad sigue ahí. Hay un mecanismo bíblico, recuerde, la oración, para poder iniciar esta terapia, por así decirlo, de recuperación espiritual. Pero esta última expresión no solamente viene acompañada de la oración. Dice la Biblia que la oración, verso número 16, debe de ser eficaz. Es decir, que hay oraciones que no resultan eficaces, que no resultan hasta cierto punto acertadas. ¿Cómo así? Hebreos capítulo 4, veamos de qué se trata. Hebreos capítulo número 4, nos dice el Señor, en el verso número 12, que si algo hay eficaz en la Biblia, es algo. Léalo. ¿Ya lo tiene? Hebreos 4, verso 12. Dice la Biblia, porque la palabra de Dios es viva. Y dice, ¿y también qué cosa es? Ahora, cuando se habla de eficaz o eficacia, que vendría a ser lo mismo, se habla de que es algo debidamente, contundente, firme, que no puede de alguna manera contraponerse o ser interpretada como errónea. Es todo lo opuesto, de hecho, a lo erróneo. Es totalmente veraz, ciertísimo. Algo que es eficaz da resultado. Algo que es eficaz, mi amado hermano, ayuda. Algo que es eficaz, diríamos, sirve como un aporte para tu bienestar. Así como cuando alguien te receta y te dice, mire, póngase esta inyección y va a ver cómo se le quita todo. ¿Verdad? Que así a veces le recetan a uno. Y hay mucha medicina que sí puede tener esta contundencia. Apenas usted le van a ponerse, ¡ay, ya me siento mejor! Y ni terminan de ponérselo. Mi querido hermano, si algo es eficaz para el creyente, es la Biblia. Amén. Pero la palabra que está en la Biblia, si no está en mi corazón, pierde eficacia. Ese es el problema. La palabra es eficaz, pero la palabra, si no está alojada en mi corazón, es letra muerta. Pierde
eficacia. ¿Me está entendiendo? Si la sal está en el salero y no fue echada proporcionalmente en la manera adecuada en el arroz que se está preparando, diríamos que el arroz, ¿sí?, no está de manera satisfactoria para poder ser degustado. Mi querido hermano, la oración debe de tener los siguientes parámetros. Debe de ser primeramente eficaz. ¿Cómo logro que mi oración sea eficaz? Cuando la palabra de Dios mora en plenitud, ¿en dónde? En mi vida. Si mi oración no está acompañada de la eficacia, de la vivencia de la palabra en mi ser, así yo haga la mejor oración compuesta, así llame a todo el ejército del cielo por su nombre, mi amado hermano, poniendo de pronto aún hasta mis manos, sí, en la persona enferma, la enfermedad seguirá estando ahí. ¿Se da cuenta? Por eso hay muchos que dicen, uy hermano, yo no quisiera atreverme a orar porque no me siento bien con Dios. Y vaya a ver al pastor, él está bien con Dios. ¿Cómo sabe usted si el pastor está bien con Dios? Mi querido hermano, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de hacer oraciones eficaces. ¿Me está entendiendo? Cada uno, porque la Biblia demanda orar unos. Ahí no dice que ora el pastor por todos los demás. Dice los unos por los otros. ¿Sí me está entendiendo? Pero la oración debe de tener eficacia en sí misma. Y la eficacia no es algo que se adquiere en el momento del corre-corre de la enfermedad. La eficacia viene a través de una vivencia permanente de algo que puede llegar a ser transformador en mi vida, que es la vivencia de la palabra de Dios en mi ser. La Biblia dice en Hebreos 4:12, sí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hasta ahí me quiero quedar en ese verso. Volvamos a Santiago, ya terminamos. Verso 17. Debe de ser la oración primeramente eficaz y luego debe de venir de alguien. La oración eficaz, ¿qué dice ahí? ¿De quién? Del justo. Y usted sabe que usted y yo no alcanzamos justicia por mérito propio. El único que justifica al hombre es Cristo. Mi querido hermano, de ahí que el texto inicia pidiendo o solicitando al enfermo que llame a quiénes, a los ancianos. Diríamos que se sobreentiende que un anciano o catalogado con este renombre es alguien que está, diríamos, acorde con Dios. La oración no solo debe ser eficaz, sino que debe de venir de alguien justo. Y cuando se habla de justo es que no solamente ha sido justificado por Cristo, sino que Él cumple en justicia. ¿Se acuerda usted de las palabras de Jesús cuando se iba a bautizar? ¿Qué dijo el Señor ahí? ¿Qué le dijo a Juan? Acompáñeme rápidamente. Vayamos a los evangelios. Veamos, por favor, ¿sí? ¿Qué nos enseña la palabra con respecto, ¿sí?, al bautismo, ¿sí?, de Jesús? Mateo capítulo 3, verso número 15. Desde el 13 podríamos leer, ¿sí? 13 al 15 para tomar hilación en la lectura. ¿Ya lo tiene? Mateo 3, verso 13 al 15. ¿Ya lo encontró? Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. ¿Ya lo tiene? Para ser bautizado por él. Verso 14. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, es decir, no te metas en esto, porque así conviene que cumplamos, no solamente yo, sino también tú, que cumplamos ¿qué cosa?
Ahora, ¿a qué se refería Jesús? Cumplir toda justicia. ¿A qué se refería? ¿A qué se estaba refiriendo en ese momento? ¿A cumplir qué cosa? Un mandamiento. Y en este caso, ¿qué mandamiento era? ¿Era qué cosa? ¿Qué mandamiento era? El que él tenía que cumplir. El bautismo. Pregunto, la oración no solo debe ser eficaz, sino que debe de venir de alguien justo, alguien que cumple a cabalidad. ¿Qué cosa? La palabra. ¿Podría de pronto de alguien que no estar bautizado recibir sanidad si él mismo se rebela contra Dios, no siendo obediente a este principio, diríamos, sí, de la palabra? Gente, mi amado hermano, que no se congrega, pero que cuando se los llaman para poder hacer una liberación son los primeros que van. Gente, mi amado hermano, que no ora, que no lee la Biblia. Gente que no diezma, que no ofrenda. ¿Tú crees que están cumpliendo toda justicia? Pero que son los primeros en querer imponer manos. Mi querido hermano, debe de haber una armonía entre lo que digo y entre lo que debo ser como creyente. Mi oración debe de gozar de respaldo. Y mi respaldo, mi querido hermano, no es llevar la Biblia más grande. Mi respaldo es que mi vida tenga sincronía con lo que yo predico. Mi querido hermano, hay un texto muy precioso que quisiera compartirlo. Allá en el libro de Jeremías, acompáñeme por favor. En el libro de Jeremías, en el capítulo número 9. Vamos a concluir con esto. Jeremías capítulo número 9. Aquí hay una demanda y al mismo tiempo sí, una declaración de Dios para el hombre que pudiera removernos el piso a cualquiera. ¿Ya lo tiene? Dice el Señor, versículo número 23 al verso número 24. Así dijo Jehová. ¿Ya lo tiene? Así dijo Jehová. Ojo. No se alabe, ¿sí? O no se tire flores el sabio en su sabiduría, porque hay muchos que, ¿sí? Yo diría que piensan que porque conocen mucho, ¿sí? Tienen el aval o tienen la apertura ante Dios para poder, en este caso, hacer, ¿sí? Lo que la Biblia nos ha dado como un privilegio de poder orar por las enfermedades, en ciertos casos, claro está. Y dice la Biblia, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía, ¿quién? ¿Ah? Se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Verso 24, podrías leerlo conmigo. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En dos cosas. En entenderme y conocerme. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y mira, y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué es lo que quiere? Que el pueblo lo conozca y lo entienda. Por ejemplo, cuando usted está en un matrimonio en casa, cuando, mi querido hermano, existen pautas, ¿sí? Dentro del hogar, de las cosas que le agradan y le desagradan al uno y al otro. Usted no me deja mentir. Hay muchas cosas que usted ha aprendido a conocer de pronto en su pareja, en su esposa, por ejemplo. ¿Sí? Usted sabe, por ejemplo, ¿sí? De qué manera a ella le gusta que usted, ¿sí? De pronto tenga el cuarto, cuando usted ingresa, se me ocurre de pronto a cambiarse en el dormitorio. Mucha gente, sobre todo los varones, somos bastante desordenados en esta área. Entramos y botamos la ropa por todo lado. Y la esposa entra y dice, no, pues pero si yo ya te he dicho que la toalla no va ahí. Por ejemplo, usted la... ¿Ya? Entonces, esta situación, obviamente, ¿qué va a producir? Rencilla, pelea, riñas.
Mi amado hermano, pero cuando uno quiere satisfacer a cabalidad a la persona que ama, uno se toma la molestia para uno, claro está, ¿no? Pero para ella no es una molestia, es una necesidad el hacerlo, porque nada mejor que una casa bien ordenada y cuidada. Usted se toma la molestia de cogerla de ella. Ay, cierto que si la dejo aquí, apenas sube me va a hacer bulla, mejor y la guindo acá ya. ¿Verdad? Esa situación es conocer, entender, ¿sí? Para poder vivir, para poder saber vivir con la persona que amamos. Lo mismo pasa con Dios y tu relación. Tú debes de entender y conocer a Dios, de qué es lo que a Él le agrada en tu vida y qué es lo que a Él le desagrada. ¿En dónde? En tu vida. Y si tú vas a prestar tu vida para orar por alguien y sabes que estás viviendo en desacuerdo con Dios, pregunto, ¿tú crees que Dios va a prestar sus oídos a tus oraciones? Indudablemente que no. La oración debe de ser eficaz, pero también tiene que venir de un hombre justo. Santiago capítulo número 5, que es el texto que estamos analizando, dice en esa parte final, la oración eficaz del justo, la que viene con esos parámetros y de ese estilo de persona, es la que puede mucho, no todo. Ojo. Puede mucho, pero no lo puede todo. ¿Por qué digo esto? Porque yo también quiero que tú como iglesia seas consciente de que cuando Dios determina una enfermedad y Él en su soberanía no la quiere sanar, así venga el hombre más justo de la tierra y levante sus manos al cielo, nada va a suceder en esa vida. Obviamente esa vida que está enferma. Dios había catalogado a 3 hombres como hombres justos. Sí, dentro de todas, diríamos, los patriarcas. Entre uno de ellos resaltaba Job, Noé y Daniel. Y el Señor logró estimar en varias oportunidades en sus profetas diciendo, si mandara sobre toda la tierra juicio, solo 3 escaparían por su justicia. Y nombraba a estos 3. A Noé, a Job y a Daniel. Pero mi amado hermano, si usted se dará cuenta, ninguno de los 3 pudo detener sus juicios. Noé, con toda su justicia y con toda su santidad, no pudo detener ¿qué cosa? El diluvio. ¿Me está entendiendo? Hay cosas que por más que oremos y por muy involucrado que estemos con Dios, si Dios en su soberanía ha determinado no sanar, no sana. ¿Sí me entiende? No sana. Pero nuestra obligación, nuestra postura ante Dios, es hacer oraciones eficaces, venidas de hombres justos que pueden lograr ante Dios mucho delante de su gracia y de su misericordia. ¿Me está entendiendo? Este aspecto abre la puerta para lo que habrá de venir en el verso 17, acerca de un personaje poderoso en la fe y en oración, hablando de Elías. ¿Quieres saber más acerca de él? El próximo día, sábado, lo sabrás con la ayuda del Espíritu Santo. Si el Señor te habló, puedes darle una fuerte ofrenda de aplauso. Aleluya. Oremos.